para los que me conocen, yo soy muy práctico, ¿sí? Trato de ir a las cuestiones concretas que hacen al día a día y no me detengo tanto en por ahí explicarles cuestiones normativas o irme muy atrás en lo que es la legislación porque considero que no tiene sentido. La práctica es otra cosa, el día a día hay que aprovecharlo, hay que tratar de ir adquiriendo experiencia a medida que van llegando los clientes y en base a eso ir trabajando. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando llega el primer cliente para consultar por un tema de jubilación es qué trámite van a hacer, por dónde lo van a jubilar. Y ustedes tienen la particularidad, lo mismo que acá, que tienen caja propia para empleados públicos. No pasa en todas las provincias. La mayoría de las provincias han transferido sus cajas, ¿sí?, a Nación, las ha absorbido ANSES. Por lo tanto, tanto los empleados públicos como trabajadores independientes en relación de dependencia de autónomos están en ANSES. En el caso de ustedes en Santa Fe, todavía conservan la caja para empleados públicos. Ahora bien, el resto de los trabajadores en relación de dependencia o autónomos van a estar por ANSES, o sea, sus aportes van a ir al sistema provisional argentino que lo administra ANSES. Entonces, primer punto es, ¿por dónde o por qué caja lo voy a jubilar? Por la caja que más aportes tenga ese trabajador. Principio general, ¿sí? Principio general. Ahora, la pregunta que viene cuando yo planteo esto, bueno, ¿qué pasa cuando el trabajador tiene aportes simultáneos? Ejemplo, un trabajador que se desempeña en una repartición pública, pero también se desempeña de forma independiente. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, ahí se va a tener en cuenta para el haber, ¿sí? Pero no se van a sumar los aportes, no se va a sumar para el derecho. Entonces, supongamos que un trabajador tiene 20 años de aportes simultáneos. Va a tener 20 años de aportes, ¿sí? No va a tener 40. Eso es algo que tienen que tener en cuenta porque a veces se genera confusión y dicen, bueno, ¿para dónde salgo? ¿Por dónde lo jubilo? ¿Por dónde le doy el derecho? Primer punto y cuestión a tener en cuenta. Bueno, caja otorgante, la caja por la que más cantidad de aportes tenga. Ahora, pasa mucho, ustedes me van a decir, bueno, ¿es común que tenga la misma cantidad de aportes? Bueno, muchas veces pasa que nos encontramos ahí muy cerquita con la cantidad de aportes en una caja y en otra, y cuando el trabajador tiene la misma cantidad de aportes, puede elegir por qué caja jubilarse. Entonces, ese es para cuando tienen trabajadores que tienen mucha cantidad de aportes. Cuando no tienen aportes, no les queda otra que ir al régimen de moratorias, que ahora lo voy a explicar, pero fundamentalmente hago mención a esto porque como ustedes tienen su caja propia, les va a ir a consultar gente que está desempeñándose en alguna repartición pública o que tuvo aportes como empleado público en algún periodo y después trabajó de forma independiente, ya sea como monotributista o autónomo o dependiente en relación de dependencia, y ahí en ese caso lo que tienen que hacer es el reconocimiento de servicio en la caja, ¿sí?, de Santa Fe, para después jubilarlo por ANSES. Eso lo van a tener que hacer primero el reconocimiento de servicio y después presentar la jubilación, ¿sí?, en ANSES para poder lograr el derecho. Y después otra cuestión importante cuando se plantea el caso concreto es decir, bueno, a ver, ¿a qué derecho tiene ese cliente que nos está consultando? ¿Qué trámite puedo hacer? Y hoy no tenemos muchas opciones, pero vamos a comenzar por la jubilación ordinaria. Necesitamos 30 años de aporte, 60 años para mujeres, 65 para hombres. La cuestión se plantea con las moratorias, que tenemos 2 moratorias en vigencia. Si alguno ha hecho alguna de mis charlas, esto ya lo tiene, pero bueno, no puedo pasarlo por alto porque son cuestiones que son muy importantes. La moratoria 24476, que se utiliza para hombres, pueden regularizar aportes hasta el año 93, y acá es donde comienza, yo digo, la primera distorsión del sistema previsional, porque no me deja comprar aportes con posterioridad al 93 y hace que muchos hombres que tengan, por ejemplo, 20, 23, 24, 25 años de aportes, pero después del 93 no pudieron aportar, ya sea por una crisis o por distintas cuestiones, no lo puedo jubilar.
¿sí? Ahí es donde yo planteo y lo trato de comunicar en distintos medios de comunicación, donde digo, bueno, necesitamos una reforma para contener a estos trabajadores que tienen 20, 22, 23, 18 años de aportes, ¿sí? Pero que no tienen aporte después del 93 y no tengo forma de regularizarlo. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿cuál es la opción que tengo para que esta persona adquiera un beneficio? Y ahí me voy al otro beneficio, que es la pensión universal para el adulto mayor, que el único requisito que me exige es tener 65 años de edad. No me exige requisitos de aportes, porque es un beneficio de carácter no contributivo y es el 80% de un haber mínimo. Ahora bien, la otra moratoria, la moratoria que utilizamos para las mujeres, si voy muy rápido, por favor, alguien que me haga seña, que me corrija o que me alerte, por favor. Está perfecto, doctor. Bien, la otra moratoria, la 26970, que es la que utilizamos para mujeres, nos pone como fecha de corte 2003. Si bien es más amplia, nos permite comprar un poquito más de años, tampoco tanto, también nos quedan por fuera, supongamos una mujer que cumple 60 años hoy, necesita tener del 2003 para acá 7 años de aporte. Y no es fácil que una mujer tenga 7 años de aportes. No es fácil porque vivimos, como les decía recién, de crisis en crisis, en un contexto donde es, para la mayoría de las empresas es muy oneroso tener trabajadores registrados, entonces se va hacia la informalidad y hace que hoy tengamos, al día de hoy, del 2003 a la fecha, el 80% de los jubilados accedieron a algún tipo de moratoria para que tengan para que contextualicen la situación y la importancia de las moratorias, pero por otro lado, la crisis que tenemos en Argentina en materia laboral y en materia previsional, que si no fuera por las moratorias, ¿sí? La mayoría de la cobertura previsional que hoy tenemos en Argentina, que es una de las más grandes de Latinoamérica, no sería posible si no fuera por este programa de moratorias que tenemos. Ahora bien, esta moratoria, la 26970, vence el año que viene, creo que junio, julio del año que viene. Lo más probable, y esta opinión y algo de información que tengo, es que se va a prorrogar. Entonces, las mujeres van a poder seguir acogiéndose a esta moratoria para poder jubilarse. La otra novedad es el último programa que se empalma con esta moratoria, que es el reconocimiento de aportes por tarea de cuidado. Y acá no hay mucho misterio, es muy simple, se computa un año por hijo, ¿sí? Se le suman 2 si cobró la asignación universal, cuestión que es muy difícil ahí que cobren la asignación universal porque el programa, una mujer de 60 años que haya cobrado asignación por sus hijos es muy difícil porque el programa se implementó hace muy poco, no hace mucho, entonces van a poder compensar más que nada un año por cada hijo. Pero si ustedes se encuentran con una mujer, por ejemplo, de 63 años, con 4 hijos, y el exceso de edad, que el exceso de edad se computa, ¿sí? Cada 2 años o cada 2 meses que se excede la persona, se computa uno de aportes, con el exceso de edad y el reconocimiento de aportes por tarea de cuidado, van a llegar a darle el derecho. Entonces, tienen que partir para ordenarnos y pasar en limpio esto que les vengo comentando. Tienen que partir de la base de hacer una cuenta cronológica desde que la persona cumplió 18 años hasta ahora, ¿sí? Que cumplió la edad para jubilarse o está por cumplir la edad para jubilarse, y ahí completar, decir, bueno, a ver, ¿qué periodo en relación de dependencia tiene? Lo anotan. ¿Qué periodo puedo completar con moratoria? Van haciendo y van completando, ¿sí? Toda la vida laboral cronológicamente, renglón por renglón, hasta llegar a la actualidad. Y ahí van a ver si tiene el derecho a una jubilación, van a tener una idea de si tienen que esperar con el exceso de edad y aportando, si va a tener el derecho a jubilarse. Hay mucha gente que nosotros, por ejemplo, le hacemos pagar algún tipo de aporte porque cuando hacemos el cómputo, decimos, bueno, esta persona si aporta un año más, se jubila. Entonces, lo damos de alta, hacemos el monotributo promovido, le hacemos pagar el monotributo y tenemos en nuestro sistema anotado cuándo ese cliente se puede jubilar pagando el año de monotributo que le damos el alta.
Entonces, hasta ahí más o menos un pantallazo de lo que es las moratorias, de lo que es el beneficio. Y ahora vuelvo un poquito para atrás porque me fui y no les comenté el tema de la toma de datos. ¿Sí? La toma de datos es muy importante y la primera entrevista con el cliente es muy importante para saber, más que nada, y saber indagar dónde esa persona trabajó, dónde se desempeñó. Y muchas veces van a ver que indagando no obtienen toda la información. Entonces van a tener que ustedes trabajar, van a tener que ustedes, tanto con la clave de la seguridad social, ¿sí? Por ANSES, bajando la sábana de aporte o listado de aportes, y con la clave fiscal, yendo a la historia laboral del trabajador autónomo, van a tener también que ir armando ese rompecabezas, porque muchas veces les va a pasar que va gente a consultar y les dice, no sabe que en algún momento estuvo dado de alta como trabajador autónomo o independiente, y cuando ingresan con la clave de la seguridad social, la clave fiscal, se dan cuenta o ven que tiene un periodo aportado como monotributista o que tiene deuda de autónomos. En ese caso, si tiene deuda, no lo pueden iniciar, tienen que trabajar con el SICAM, que no es fácil, ya sea prescribiendo, pagando la deuda, no tenga deuda y poder iniciar el trámite de jubilación. Bien, ahí yo estoy perfecto. Bueno, entonces, lo que le decía con la toma de datos, es muy importante también saber con qué elementos cuentan. Por ejemplo, tienen algún trabajador que tiene muchos años en relación de dependencia y cuando van al sistema, ustedes ven cortes, ven desde cuándo, ¿sí? Comenzó a trabajar en esa empresa, ven la fecha de baja y le sale cortado. Bueno, es muy importante ahí saber si ese trabajador cuenta con recibos de sueldo, certificaciones de servicio, porque eso va a hacer que cuando inicien el trámite de jubilación, ANSES le apruebe esos años, si ustedes cuentan con esa prueba. Ahí tengo un micrófono prendido y me sale como un ruido de ambiente. Alguno me ha quedado... Tengo uno que me figura como K441S, que no lo puedo silenciar. Y se ve que tiene un tele prendido o algo atrás y me sale todo el ruido. A ver, aguarda un segundito. Bueno, mientras vos Sí, Vale, yo lo veo buscás, yo como dale. sigo avanzando de la gente que nos está escuchando. Bueno, entonces lo que les decía es la importancia de saber con qué elementos cuentan, ¿no? Si tienen el recibo, si no tienen el recibo de sueldo. Si no tienen recibo de sueldo, ustedes presentan el trámite como sale por sistema y después el computista va a aprobar esos aportes en base a la normativa de la probatoria de servicios. Pero si ustedes cuentan con recibo de sueldo o con certificación de servicio y lo aportan al inicio del trámite, ¿sí? La probabilidad de que aprueben esos aportes es muy alta, prácticamente se va a aprobar al 100%, y van a hacer que ese cliente pague menos de moratoria, que no es un dato menor, y más teniendo en cuenta hoy lo devaluado que ha quedado la jubilación, está en 29.000 pesos, no llega a 30.000, y lo que ustedes tienen que lograr es, primero, dar el derecho, es el primer paso, lo elemental de un abogado previsionalista. Segundo, que su trámite salga en el menor tiempo posible, ¿sí? Y tercero, es que cobre el mejor haber dentro de sus posibilidades, dentro de
los elementos que nosotros tenemos para determinar o para darle un haber más alto. Y ahora voy a ir a algunas cuestiones que hacen cuando evaluamos y hago mención a cómo podemos trabajar y lograr que tenga un haber más alto. Pero de todas maneras ha quedado muy devaluada, no así lo que notamos con las primeras jubilaciones, teniendo en cuenta la proporcionalidad con los salarios del trabajador. Notamos que con la última ley de movilidad, cuando se actualizan los salarios, esos salarios se actualizan y estamos entre el 65 y el 70% de lo que el trabajador en relación venía cobrando. Cuestión que en nuestra experiencia, para las nuevas jubilaciones es mucho mejor esta nueva ley de movilidad en base a la actualización de las remuneraciones que la anterior. Pero eso es una cuestión ya más técnica y que va para otro lado, va para otro tema, reajustes de haberes. Bueno, entonces una vez que ya tienen determinado por dónde lo van a jubilar, tienen determinado qué elementos cuentan para darle el derecho, ya después comienza la parte del armado del expediente, que no es muy complicada, se bajan los formularios de ANSES, son aproximadamente 7 formularios, depende del lugar donde lo vayan a iniciar. Yo les aconsejo que primero vayan sacando un turno, que no está simple y no está fácil. Bueno, capaz que hay algunos lugares del interior donde está más fácil conseguir un turno, pero bueno, acá en Conurbano, Capital Federal, es muy difícil conseguir un turno. En Capital Federal directamente no hay turnos. Y sacan el turno, completan los formularios, mandan a certificar la firma o pueden acompañar al cliente y certificarlos el mismo día. Eso es una pregunta que me hicieron en una charla que tuve ayer. ¿Se podían certificar el mismo día del turno? Sí. Si ustedes van el mismo día del turno con el titular, pueden certificar la firma ahí. No es necesario que lo hagan certificar antes. ¿Cuándo hago certificar la firma antes? Cuando voy como apoderado, cuando voy como abogado a iniciar el expediente. Previamente, recuerden que se tienen que dar de alta en ANSES para poder ser apoderados, se dan de alta presentando la credencial, la constancia de alta en el monotributo y en algunos lugares piden un servicio para constatar el domicilio de ustedes, se forma un expediente administrativo y lo dan de alta como abogado apoderado para poder iniciar. ¿Dónde van a iniciar? En el ANSES más cercano al domicilio que ustedes denuncien, ¿sí? No en cualquier ANSES. Eso también es muy importante. Bueno, presentan el expediente con todos los elementos. Si si van a utilizar aportes por moratoria, hay que enviar SICAN, eso lo hace el iniciador, tiene la obligación, ANSES, porque nosotros lo único el iniciador tiene que dar de alta el SICAM, tiene que darnos la primera cuota para pagar, y se inicia el trámite. Hay inconvenientes con lo que es atención virtual. Atención virtual había arrancado muy bien como una alternativa para el inicio de trámites, pero ahora no está funcionando. Así que si tienen trámites por atención virtual, el consejo es que saquen turno y lo hagan de forma presencial, ¿sí? Porque está muy difícil que, no sé si es en todo el país igual, ayer estuve con gente de Córdoba y me decía que sí, pero prácticamente ya como que no están caratulando, no están avanzando con los trámites de jubilación para atención virtual. Entonces lo único que les queda es sacar un turno y ir de forma presencial. Me gustaría por ahí si alguien se anima a ir haciendo preguntas para que no quede tan como un monólogo que me aburre, estaría bueno si alguien se anima a interactuar. Adelante, los invito a participar. Si no, avanzo igual con algún otro tema. Acá, doctor, hay una pregunta que hace Rosalía Escobar. Dice, ¿el empadronamiento de abogados cada cuánto hay que hacerlo? Bien, el empadronamiento vos lo hacés, yo lo hice hace 12 años, y después lo que tenés que hacer a medida que vas iniciando es presentando la credencial para que el iniciador vea que tu credencial y que vos está al día, está activa.
pero no es obligación darte de alta o reempadronarte continuamente. ¿Sí? Es un trámite que se hace una sola vez, y cuando ya el iniciador te conoce, directamente ya no te pide la credencial permanentemente. Ya se genera, y más en lugares chicos, se genera como una relación de trabajo en conjunto, porque nosotros colaboramos. Cuando nosotros llevamos un expediente, nosotros colaboramos con el trabajo también de el iniciador. Y si nosotros llevamos un expediente prolijo con todos los elementos, el trabajo del iniciador es mucho más fácil. Entonces, siempre depende, hay excepciones, pero siempre se genera una relación, un ida y vuelta, donde ya no te piden ni la credencial porque te conocen o porque sos de la zona, porque saben que estás trabajando, pero cuando vas a oficinas, nosotros que trabajamos mucho acá en Conurbano y Capital Federal, cada vez que nos presentamos con un expediente, tenemos que dejar copia del documento y copia de la credencial dentro del expediente. ¿Sí? Pero el trámite para empadronarte es por única vez, no es rápido, tarda aproximadamente 30 a 40 días. Paciencia, y si ven que pasan 30 días y que no los dan de alta, que no se resuelve, presenten un pronto despacho, porque no puede tardar, ¿sí?, más de 30 a 40 días un trámite de empadronamiento. Es algo muy rápido internamente para ANSES, es algo muy simple. Bien, acá tenemos una pregunta de Santiago que pregunta, ¿la primera cuota del SICAM se da cuando inicia el trámite y llevo los formularios o es previo al armado del expediente? Bien, perfecto. No, hace aproximadamente 2 años se cambió la normativa, cuestión que no entiendo por qué, pero bueno, se cambió la normativa y el SICAM, ¿sí?, antes lo llevábamos nosotros hechos y lo llevábamos con la cuota paga, y ahora lo hace ANSES. ANSES es el único que tiene una base de datos intercruzada con AFIP, se da de alta el SICAM, ellos tienen un código con el que pueden dar de alta, con el que dan inicio al SICAM, y nos dan la cuota de moratoria el día del turno. O sea, no la podemos llevar pagantes. Ahora, ¿qué pasa? Hay excepciones a esto. ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, puede ser que yo tenga un cliente que venga pagando una 24476 con anterioridad, que hay muchísima gente que en su momento, yo a todos mis clientes les aconsejaba incluirse en la moratoria cuando se podía iniciarse en la moratoria antes de tener la edad. Ahora, para incluirte en una moratoria previsional tenés que tener la edad cumplida. Hace 2 años, 3, si mal no recuerdo, vos podías dar de alta, podías regularizar aportes por moratoria a gente que todavía no tenía la edad cumplida. Entonces puede ser que venga alguien con un SICAM ya armado, con cuotas de moratoria pagas. Bueno, ahí lo que hay que pedir es que se respete ese SICAM. ¿Por qué? Porque si lo dan de alta, si dan de baja ese SICAM y dan de alta un nuevo SICAM, la cuota va a variar. En la práctica, en la mayoría de los ANSES, dan de baja ese SICAM y reformulan uno nuevo. Y ahí la cuestión cambia, porque no es la misma moratoria, no son los mismos intereses, no es la misma cuota, pero son cuestiones muchas veces de criterio que no hacen a la normativa. Por eso hay que estar muy atento a la normativa de ANSES, y hay una página donde está toda la normativa, porque no es fácil de acceder a la normativa. O lo que pueden hacer también cuando tienen alguna duda es acercarse al ANSES de forma personal y pedir la normativa sobre determinado tema. Pero hoy en internet está todo, inclusive la última normativa que salió de jubilación anticipada. Ustedes ponen circular ANSES, jubilación anticipada, y la pueden descargar, y está todo punto por punto lo que tienen que saber con respecto a jubilación anticipada, que ahí después, si quieren, tocamos el tema. Y cuando les decía con respecto a la importancia de, bueno, ¿cómo hago para evaluar si puedo lograr que la persona cobre un haber más alto? Bueno, ustedes tienen que estar muy atentos, porque al igual que nosotros acá, hoy hablábamos de que tienen caja propia para empleados públicos, puede ser que tengan algún trabajador que haya desempeñado algún cargo importante dentro de la función pública, y que por ahí, cuando ustedes se ponen a analizar, le conviene más iniciar el trámite por la caja provincial que no por ANSES. Entonces ahí es donde tienen que evaluar, ¿sí?, qué caja le conviene más. Entonces, trabajar sobre eso, sobre la conveniencia de iniciar el trámite en una caja u otra, de acuerdo no solamente al derecho, sino también al haber que va a percibir si lo jubilan por una u otra caja. Acá, por ejemplo, si hablamos
de un docente no es lo mismo, ¿sí? Un docente de nación que de provincia, acá hablo de provincia de Buenos Aires, y esa misma evaluación tienen que hacer ustedes. Entonces, ¿por dónde le conviene más? ¿Por qué caja? ¿Sí? ¿Cuál fue el cargo que desempeñó para otorgarle el mejor haber? Y con lo que es trabajadores en relación de dependencia, hay mucha gente que tiene, por ejemplo, los 30 años de aportes, ¿sí? Después se dio de alta como monotributista porque perdió su trabajo en relación de dependencia, y lo que hacen es renunciar a esos aportes, a esos aportes de monotributo, y que solamente se compute los años en relación de dependencia para que no le baje el haber. Y esto parece una obviedad, pero me viene a consultar gente que ha ido por su cuenta a hacer el trámite, y cuando analizamos el detalle del beneficio, ANSES le tomó toda la historia laboral como venía y lo perjudicó. ¿Por qué? Porque si hubiera renunciado a esos aportes que tenía como monotributista, el haber hubiera sido otro. Entonces ahí es donde tienen que estar atentos, en esas pequeñas cositas que a veces uno, por querer hacer el trámite o por querer hacerlo de forma apresurada, no presta atención, y le generamos un perjuicio al cliente y nos generamos un perjuicio también a nosotros mismos, porque nosotros vamos a cobrar nuestros honorarios en base al haber que le salga a ese cliente, a esa persona que nos vino a consultar. Si le sale la mínima, vamos a cobrar dos mínimas, pero si le sale un haber de 50.000, 60.000 pesos, bueno, nuestros honorarios van a ir en relación a ese haber, ¿sí? Por eso que tienen que estar atentos también a esas cuestiones. Doctor, acá tenemos una consulta de Alexis. ¿Cómo se aplica el artículo 37 de gradualismo de edad en tareas discontinuas y temporarias? Mirá, ahí es una pregunta que yo directamente la hago con el software, no la hago a mano, porque es muy complejo hacerlo manual, lleva mucho tiempo. Mi estudio es un estudio que está automatizado, ¿sí? Hacemos todo con el software de cálculo por una cuestión de tiempo. O sea, hacer un cálculo a mano, inclusive un simple cálculo del derecho, para nosotros es una pérdida de tiempo. Entonces directamente cargamos todo en el software y ahí determinamos el derecho. Así que es una pregunta muy, muy técnica que realmente no la aplico, vuelco todo al software y me lo hace el software automáticamente. Buenas tardes, buenas noches. Yo quisiera hacerle una consulta. Sí, Nosotros iniciamos una jubilación por la moratoria 26970. Bueno, salió todo bien, mandaron la primer cuota. Lo que no especificaron en realidad, no tengo el conocimiento exacto si después las consecutivas cuotas y el descuento directamente le van a hacer cuando cobre la jubilación. perfecto. Sí, ahí es un tema que no tocamos y que me voy a ampliar un poquito. Vos iniciás el trámite, pagás la primera cuota, Ujú, el resto, cuando cobra el retroactivo, se te van a descontar, ¿sí? Del retroactivo, ujú. después se van a descontar automáticamente a medida que tu cliente vaya cobrando la jubilación. Ahora, el dato a tener en cuenta, que también lo tienen que transmitir y lo tienen que tener ustedes como información, es Ujú, que la moratoria aumenta también trimestralmente con la ley de movilidad cuando se otorgan aumentos. ujú. ¿Sí? Eso hay que informarlo, porque si ustedes no le hacen pagar una cuota de 2.500 pesos y después a los 3 meses o a los 6 meses la cuota es de 3.500 y no lo avisaron, lo más Sí, probable es que venga la persona y le diga, bueno, mira, me aumentó la cuota. Entonces ya que ese cliente ya no, sepa que la cuota aumenta cuando aumenta la jubilación. sí, eso está avisado. Es una cuota de 417 pesos, pero ya me dijeron que va a ir aumentando a medida que aumenta el monto de jubilación. Está bien, igual te quedó Pero baja porque seguramente has en el regularizado poco. retroactivo, ¿le sacan una cuota más o le sacan un monto más grande o lo que le puedan sacar? La cuota se va a actualizar y si va a aumentar. Ejemplo, vos iniciaste el trámite hace 6 meses, Ujú, te determinó una cuota de 400 pesos, ujú. pero si ya vos tuviste en el medio 2 aumentos, Ah, bien. la cuota ya te va a variar. Ujú, ujú. Te venga el descuento, no va a ser de 400 pesos, va a haber aumentado porque aumentó el haber previsional también. Bien.
Bien, gracias. Bien, de nada. Susana pregunta si podría lograrse una mejor jubilación si tiene aportes en ANSES y en una caja provincial. En este caso, tiene 20 en cada una. ¿Podría mejorar el haber al momento de jubilarse? Sí, sin duda que va a mejorar el haber. Lo que tiene que hacer ahí es, como tiene 20 y 20, es ver si puede darle el resto con moratoria, por ejemplo, ¿sí? Contestando y pensando en voz alta ahora, si puede completar el resto con moratoria y conviene jubilarla por ANSES, ¿sí? O si conviene que siga trabajando y darle el derecho por la caja provincial. Eso lo tienen que evaluar en base a la situación particular de cada caso. Pero sin duda que va a tener un mejor haber por tener aportes simultáneos, ¿sí? Para el cómputo del haber sí va a tener un haber mucho más alto, pero en relación a las contribuciones, a los aportes que ese trabajador, esa trabajadora venga realizando. A ver, si tiene 2 aportes, pero los 2 aportes son bajos, ¿sí? Va a tener un incremento, pero no va a ser considerable. Hay que ver que, porque el haber va a ser proporcional al salario que viene percibiendo. Hay que ver qué salario percibe y en base a eso se va a determinar su haber. Karina De, pregunta, tengo 28 años, perdón, quería decir algo más. no, de todas maneras, yo siempre lo que recomiendo es, cuando tienen un trabajador con muchos años de aportes, ¿sí? Y depende del cese, a hacer revisar la jubilación para ver si tiene derecho a un reajuste. Pero hay que ver si se justifica en base a los aportes que tiene. No en todos los casos se justifica hacer un cálculo de para ver si tiene derecho a hacer un reajuste. Ojo con eso, porque también por ahí van a pagar un cálculo, van a hacer un cálculo y no tiene derecho. Hay que ver si se justifica en base al cese y en base a los aportes que tenga. Karina pregunta, tengo 28 años de aporte en relación de dependencia. El año que viene me voy a matricular como abogada. Como tengo 48 años de edad, al momento de jubilarme, voy a tener mis últimos años como monotributista en Cava. ¿Me voy a jubilar con la mínima? ¿Se va a jubilar? Esta pregunta la hago amplia porque para que lo tengan en cuenta. El haber se calcula en ANSES sobre los últimos 10 años. Entonces, si aporta como monotributista, le van a computar los últimos 10 años, ¿sí? Porque no va a llegar con los 30 en relación de dependencia. Ahora, la otra opción es que no pague, como profesional, que no pague el aporte, denunciando que es un profesional y que está aportando a la caja, por ejemplo. Entonces ahí le van a quedar los aportes en relación de dependencia. Después hay que ver cómo completás para atrás, si tenés algún tipo de moratoria para completar los 30, porque tiene 20, ¿sí? Faltan 10, son un montón. Y muchas veces no hay moratoria. Ahora tenemos moratoria, pero como les decía hoy, son reducidas. No hay moratoria para completar todos los periodos. En un caso de una señora con ACV, para pedir la clave fiscal, ¿el esposo qué debería hacer si luego quiere tramitar la jubilación? La clave fiscal la pueden tramitar con la aplicación de AFIP, sin mover a la señora de su casa. ¿Sí? Ahí, entonces, ustedes se bajan la aplicación les va a ir pidiendo una serie de datos, una serie de requisitos. Ejemplo, les va a ir pidiendo que se posicionen frente a la cámara, que se muevan hacia un lado hacia el otro. Hay que ver el estado de salud, la gravedad de la situación de esa persona. Pero en caso de que pueda tener algún tipo de movilidad o que pueda tener algún tipo de posibilidad, lo pueden hacer con la aplicación celular o con una computadora sin tener que ir a una oficina. Pero hay que ver también para qué la necesita la clave fiscal, porque por ahí no la necesita y pueden gestionar igual el trámite. Y si no, yo les decía que atención virtual no está funcionando, pero no en todas partes, hay que ver dónde reside, porque puede ser que en algunos lugares esté funcionando, inician por atención virtual,
y puede ser que les den respuesta o que le caratulen el expediente. O sea, no hay ninguna normativa que haya comunicado que atención virtual no continúa. Inclusive, nosotros los reajustes de haberes, el expediente administrativo lo estamos haciendo por la página de ANSES, y esos trámites sí están siendo recepcionados, están siendo caratulados y trabajados. Entonces, si ustedes dependen de donde residan, bueno, insistan, pero estén atrás de esa atención virtual para que logren el objetivo de que ese trámite se inicie. ¿Sí? Porque no hay normativa hasta ahora que diga, no, atención virtual no va más. Esto es algo que nosotros transmitimos desde la práctica y les aconsejamos, bueno, en caso de tener la opción, inicienlo de forma presencial. Pero no hay nada que diga que no lo pueden hacer por atención virtual. ¿Se entiende? Alexis consulta, cliente que tiene plan de refinanciación monotributo vigente en AFIP, código 404, ¿eso le impide hacer plan de moratoria? Tienen que tener en cuenta algo que está buena la pregunta para la mayoría, para que lo tengan en cuenta. Cuando alguien tiene una moratoria vigente, una moratoria puede ser por mis facilidades. ¿Por qué? Y más ahora con la pandemia se dio mucho. ¿Qué pasa? Van a ver que gente se incluyó en moratorias para pagar lo que no pudo pagar porque no tuvo actividad o porque, como hablábamos hoy, venimos de crisis en crisis. Ese plan, al momento del inicio del expediente, tiene que estar cancelado. ¿Sí? Si no está cancelado, no le van a dar inicio al trámite, no importa la categoría que sea. El plan de moratorias, que no, o sea, por mis facilidades, vamos a diferenciarla para que se entienda. Moratorias que no son previsionales. Si vos vas a iniciar el trámite de jubilación, tiene que estar cancelado. Si no está cancelado, no te van a iniciar el trámite. Bien, yo acá ya no tengo más preguntas. No sé si alguien quiere Bien. activar el micrófono. Yo ahí activé el chat y dice, buenas tardes, ¿conviene o no corresponde solicitar un reajuste jubilatorio cuando no se computan los últimos 8 meses de aporte, ni en antigüedad ni en monto de haber? Ya que se dio el cese anticipadamente del trabajador por ser una empresa grande, la persona se jubiló con 34 años y 9 meses, pero correspondían 35 y 2. Acá esos 8 meses trabajados constan en la historia laboral, nos pregunta acá, me llevo a ver, creo que Melina. Melina, sí. Bien. A ver, en ese caso que tenés un trabajador con 34 años de aporte, yo te aconsejo que hagas un cálculo de reajuste por haber inicial. Yo en ese caso yo lo haría, porque vos tenés un trabajador que tiene 35 años de aporte. Entonces ahí se justifica. Esto se los digo como información. Si no, el que no tenga el software, lo que puede hacer es mandar a hacer el cálculo con cualquiera de los sistemas de cálculo que están en el mercado. Mandan el detalle de beneficio, mandan una fotocopia del recibo de haberes y le van a hacer el cálculo. Se lo van a enviar por correo electrónico. ¿Sí? Pero bueno, eso tiene un costo. Y el costo, obviamente, tiene que estar a cargo del cliente. Es aproximadamente entre 4 y 5 mil pesos el costo de un cálculo. Eso para que lo tengan en cuenta. Y tienen que aclarar, avisar, ¿sí? Que el resultado no depende de ustedes. Pero eso lo tienen que hacer porque si ustedes se comprometen a algún tipo de resultado y después cuando viene la devolución de, ejemplo, por decir a alguien, Blucor o Jauregui, que son los más comunes, y nos dice que no tiene derecho o que no tiene diferencia, ese cliente les va a decir, bueno, me hiciste gastar dinero de gusto. No, el cálculo es para ver si tenés derecho. Se hace con un software, no lo podemos hacer a mano, es algo muy especial, muy particular para hacer las cosas de manera profesional. Y además, ¿qué pasa? Otro error que cometen, y ahí me voy un poquito de tema, pero no importa porque hace a la cuestión. No pueden presentar o iniciar un juicio de reajuste sin tener el cálculo y sin saber que la persona tiene derecho.
Acá directamente en el Fuero de la Seguridad Social, en Capital Federal, nos piden el cálculo, ¿sí? Nos piden el cálculo, nos intiman a presentar el cálculo si no lo presentamos con la demanda. Entonces el cálculo tiene que estar, sea a cargo del cliente o si alguien quiere invertir, en caso de que algún profesional quiera invertir, puede hacerlo a costa de ustedes, pero saben que el resultado va a ser en base a lo que informe esta empresa de software. Más o menos ya se tiene una idea. Y cuando se tiene una idea, yo les digo y les doy algunos parámetros a tener en cuenta. Si tienen ceses anteriores al 2019 y tienen aportes en relación de dependencia, que son salarios medios o altos, tiene derecho a un reajuste de haber, sin duda. Ahí van a tener derecho. Ahora, si son monotributistas en los últimos 10 años o 7 años, ya ahí no va a tener derecho. Entonces ya directamente ni siquiera pierdan tiempo porque no va a tener derecho a un recálculo de haber inicial, ¿sí? Cuestión totalmente distinta es la movilidad posterior y son los fallos que vienen saliendo en estos últimos 2 años, cuestionando los dos empalmes de las dos fórmulas de movilidad, ya sea la de Macri o la que se suspendió a pedido del presidente Fernández, la suspendió el Congreso, pero las dos fórmulas se suspendieron y se afectaron derechos porque se aplicaron de forma retroactiva. Ahora salió un fallo acá en Mar del Plata que declara la inconstitucionalidad, se suma a varios fallos de otras cámaras, ejemplo Bahía Blanca, Paraná, la Cámara de Salta, o sea, otros juzgados y salas que se vienen sumando a estos fallos donde declaran la inconstitucionalidad de estos aumentos por decreto. La última palabra, como saben, lo va a tener la Corte en algún momento. No va a ser pronto, porque todavía tienen para resolver un fallo del 2018, donde se cuestiona el empalme de la fórmula de Macri, ese semestre que quedó ahí enganchado, ese cuatrimestre, y todavía no se resolvió, está con dictamen del procurador, dictamen favorable, pero todavía no se resolvió, así que no vamos a tener un fallo, yo creo, por lo menos dentro de este año, el año que viene, lo dudo, por cómo viene la cuestión política. Ojalá la Corte se expida rápido para clarificar esta cuestión y saber dónde estamos parados, porque, a ver, ¿qué pasa? Los clientes le van a consultar, le van a decir, bueno, a ver, yo tengo derecho a reclamar por los aumentos suspendidos, escuché o leí en el diario que salió un fallo, bueno, pero es un fallo de cámara, eso es lo que tienen que aclarar, hasta que la Corte se expida, es un fallo de cámara. Tienen que aclarar eso porque si no, por ahí se van a llenar de reajustes planteando esa inconstitucionalidad y si no tenemos la certeza de lo que va a decir la Corte, estamos como trabajando sobre algo que nos puede generar mucho caudal de trabajo, pero que después el resultado es incierto, ¿no? Analía pregunta si CAM lo realiza ANSES o nosotros. Mira, en mi equipo lo realiza mi equipo, o sea, arma la situación de revista y lo dejan sin enviar el plan. Cuando van a ANSES, el iniciador y el abogado que va de mi estudio a iniciar, yo no inicio, ya hace varios años que no inicio, cuando va a iniciar, el iniciador da de alta, envía ese SICAM, ¿sí? Porque lo puede hacer solamente el iniciador. Ahora, no hay normativa alguna que diga que el SICAM tiene que ser hecho por nosotros en la situación de revista o la primera parte del SICAM tiene que ser armada por nosotros como abogados. No hay normativa. Entonces, si yo voy a ANSES y le digo que usted me tiene que armar el SICAM porque son los únicos que pueden dar de alta, que pueden enviar el plan, tienen que iniciar el trámite igual. ¿Sí? En ningún lado dice que nosotros tenemos que ir con el SICAM armado. Eso se los digo como más que nada para aquellos que se están iniciando, de no tener la presión de decir, bueno, quiero aprender a hacer SICAM y gastan dinero en cursos que después no sirven para nada porque SICAM la única forma que se aprende es con la práctica. No hay ningún manual, no hay ningún curso, no hay ningún video que les pueda enseñar a hacer SICAM. Así que pueden hacer los cursos que ustedes quieran, pero el consejo es vayan practicando, vayan tratando de ir armando de a uno, con alguna ayuda, con alguna guía. Hay una guía muy práctica de SICAM que no vale mucho, está en Mercado Libre. Van intentando, van probando,
pueden ir consultando con algún contador que por ahí la tiene más clara, pero no se queden, no dejen de tomar casos por no saber hacer SICAM, ¿sí? Yo cuando arranqué no sabía ni lo que era una jubilación, pues salí de la facultad y no sabía ni lo que era el derecho previsional, no habíamos tenido, me recibí va a ser casi 13 años. Entonces, practiquen, armen, no hay muchas maneras, o sea, el margen de error acá es pequeño, no hay mucho para equivocarse, ¿sí? Pero sí prestando atención. Rosalía pregunta, en caso de extranjeros, ¿siempre piden certificado de migraciones? Me ocurrió que ANSES me lo pidió, tardó más de 3 meses y lo que envió migraciones coincidía con lo que decía el DNI. Mirá, el tema es así, hay una base de datos que tiene ANSES y que si no coincide la base de datos que tiene ANSES con migraciones, te piden el certificado. El certificado de migraciones lo pueden pedir por internet, por la página de migraciones, pagan el timbrado y no tienen que movilizarse, no tienen que ir a hacer ningún trámite de forma presencial. Ahora, lo que tienen que hacer es cuando van al momento del inicio, el iniciador les va a decir si coincide o no coincide. ¿Qué es lo que no puede coincidir o qué es lo que puede faltar? Puede no estar cargado algún reingreso de esa persona al país. Eso pasa mucho con gente que va a países limítrofes. Sale, pero cuando vuelve no deja sentado, no entra por alguna de las oficinas de migraciones, no deja sentado su reingreso, entonces queda como que esa persona salió y no regresó. Ahí se arma un expediente y hay que presentar prueba documental para demostrar que esa persona estaba en Argentina, que no se asentó, o porque hubo un error de migraciones, o porque no pasó por alguna de las oficinas para asentar ese reingreso. Se arma un expediente, presentan prueba documental y pueden ser que se rectifique esas salidas, porque a veces hay mucha gente que sale continuamente del país, que va a Uruguay que vuelve, que va a Paraguay que vuelve, entonces tiene varios cortes y esa es la base de datos que a veces no coincide entre lo que tiene ANSES y lo que tiene Migraciones. Ahí es donde le van a pedir el certificado. Doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Adelante. Justamente de ese tema le quería hablar. Yo tengo dos casos, dos extranjeros, un uruguayo y una señora que es paraguaya. La señora que es paraguaya sí seguramente le pasó esto de que entró y salió varias veces del país y no entró, digamos, asentando la entrada ni seguramente la salida. El tema es que a ella, bueno, le pidieron documentación que acredite, tiene 5 hijos acá, Claro. tiene toda una vida acá, digamos, se casó acá, o sea, es imposible que no tenga la cantidad de años, o sea, a ella le figuran 10 años nada más, pero tiene un montón de años acá. El tema es, me pasa con el de Uruguay, que Migraciones no resuelve, o sea, lo inicié el 1 de junio y no resuelve, o sea, ¿hay alguna forma de mandar un pronto despacho o algo? Mirá, yo he articulado varios mecanismos. Podés intimar, a ver, la forma más eficiente de lograr un resultado en una oficina pública, esto va a sonar un poco, algunos por ahí, si son funcionarios o ejercen alguna actividad, no les va a gustar, pero a ver, una carta de documento intimando y que diga que ante la demora injustificada se va a iniciar una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, pueden citar el código o la ley de procedimiento administrativo, y cuando ustedes intiman por carta de documento, tienen que intimar directamente a la persona que está a cargo de la oficina, si es migraciones, al titular de migraciones, si es ANSES, a la titular de ANSES. Bueno, cuando llega una carta de documento con ese tenor, intimando bajo apercibimiento de efectuar denuncia penal, ahí se activan los trámites de una manera, les diría, muy efectiva. A veces suena un poco antipático, pero bueno, a veces no nos queda otra alternativa. Si no, después tenés que directamente judicializarlo y iniciar algún amparo por mora, pero ya ahí te metes en un terreno que también el resultado es incierto porque no sabes qué te va a resolver el juez. Entonces mi consejo es, intimen por carta de documento o por el titular
o como abogado, si quieren intimar ustedes como abogado apoderado, lo pueden hacer y van a tener respuesta. Muchas gracias, doctor. El tema es que ya se pasaron 2 turnos. Los turnos se dan cada 2 meses y ya se pasaron 2 turnos. Entonces, es la preocupación tanto de él como mía de no poder hacer nada. Estoy como con las manos atadas. Así que, bueno, voy a intimar entonces por carta documento. Muchas gracias. Yo intimaría por carta documento, además, ¿sabes por qué? Para quedar y vos demostrarle a tu cliente que estás realizando una actividad útil. Porque si no, ¿cómo justificás? Vos quedás en el medio entre la oficina pública y tu cliente. Y voy a decir, bueno, pero doctor, al final, la típica palabra, ¿para qué le pago? O la típica frase, que no nos gusta que nos digan, por lo menos a mí, odio que me digan eso. Porque yo no, es más, yo no cobro por adelantado, ni siquiera consulta, cobro resultado. Si vos intimás por carta documento, armás una carta documento, se la haces enviar, y bueno, ya ve que estás activando, que estás trabajando, que estás interesada también como de la misma manera que la persona, la vas a contener, ¿sí? Se va a quedar conforme, se va a quedar contenida y no la vas a perder. Porque ¿qué pasa en estos casos? Cuando ustedes no muestran la actividad útil, cuando no dan respuestas certeras de que se están ocupando, lo primero que hace la persona o la mayoría que nos pasa, nos van a consultar con otro colega para sustituirnos o para que el trámite se lo lleve otro colega, cuando en realidad no es negligencia nuestra, no es falta de actividad, es que no, la oficina pública donde tenemos que realizar el trámite no trabaja en los tiempos que tendría que trabajar. Entonces, mi consejo siempre es, no se queden con eso, o pueden presentar, si no quieren presentar una carta de documento porque les suena muy chocante, bueno, presenten un pronto despacho, presenten una nota firmada, tal vez con el mismo tenor que la carta de documento, pero por nota, en vez de por carta de documento, y lo llaman al cliente y le muestran, ¿sí? O le hacen firmar también el escrito para que vea la actividad que ustedes están realizando a los fines de obtener el objetivo del resultado. Gracias, doctor. Alexis De nada, por favor. consulta, en caso de pensión, si el hijo estudia, ¿tiene derecho más allá de los 18 años? Leí fallos que lo amplían hasta los 21. Administrativamente no, judicialmente depende dónde lo inicies. Lo que es ANSES es hasta los 18, no hay excepciones. Salvo, hay una excepción, en caso de que el hijo sea discapacitado y esté a cargo de el padre, ¿sí? O que era titular del beneficio. Ahora bien, yo judicializo todo. Judicializo todo porque en previsional ustedes pueden también ir creando jurisprudencia. Salió un fallo muy interesante no hace mucho, donde aplica un criterio amplio de perspectiva de género y otorga una pensión a una estudiante hasta los 24 años. Así que yo lo judicializaría, plantearía la situación de vulnerabilidad de esa persona que se queda sin ese sustento, que se queda sin ese ingreso, y en la mayoría de los casos tenemos resultados positivos porque se viene trabajando y se viene avanzando sobre, más que nada, les digo, en materia judicial, sobre una conciencia de lo que significa la seguridad social y lo que significa cubrir las contingencias dentro de la seguridad social, pero tiene que estar bien fundamentada y bien planteada. Yo lo judicializaría. Karina pregunta, en el caso de tareas de cuidado, si los hijos de la mujer no nacieron en Argentina, ¿te toma igual ANSES el certificado? Interesante pregunta. Sí, se toman igual, pero ¿qué pasa? Ahí vamos a necesitar los certificados de nacimiento, ¿sí? Apostillados por la embajada argentina donde residen los hijos. Ahí van a tener un trámite previo, van a tener que pedir los certificados de nacimiento de donde nacieron esos hijos y tienen que pasar por la embajada argentina para que sea apostillado, sellado y ANSES se los tome como válidos cuando los quieren utilizar acá para que la señora se jubile. Pero sí lo pueden utilizar.
Bien, yo no tengo preguntas. No sé si... Con respecto a esto, te hago un pequeño paréntesis con respecto al tema de aportes por tarea de cuidado, que la acreditación de los hijos lo pueden hacer por la página de ANSES, por atención virtual. Eso sí está funcionando. Se los digo porque por ahí viene a consultarles una mujer que tiene 4 o 5 hijos, 3 hijos, y cuando ustedes van a datos personales ven que tiene uno cargado, bueno, el resto de los hijos lo pueden dar de alta subiendo la documentación por atención virtual o directamente pueden sacar un turno y hacerlo de forma presencial. El día del turno pasa por ADP, le cargan los 2 hijos o los hijos que no estén acreditados y va con el iniciador a iniciar la jubilación. Por lo menos eso es lo que venía pasando hasta antes de las elecciones. De acá en adelante, si cambia el criterio y tenemos que acreditar primero y sacar un turno después, eso por lo menos por ahora no lo sé, pero estén atentos a el criterio que se utiliza en el ANSES donde ustedes van a trabajar. ¿Sí? ¿Cómo se acredita? Con los certificados de nacimiento. En muchos de los casos no los tienen, porque los perdieron, porque los hijos se los llevaron y no saben dónde están. Bueno, los pueden pedir también por la página del registro, por el RENAPER, de forma virtual, por la página, sin moverse de sus casas. Y algo interesante también es que cuando ustedes ponen que es para un trámite previsional, esos certificados son gratuitos. ¿Sí? Hay una opción que tiene la página del RENAPER, que si ustedes aclaran que es para un trámite previsional, no tienen que pagar el timbrado. Decirle a Kevin que venga, dijo. Ya la revisa, me apagó el celular. Bueno, me quedan unos minutitos más y me voy al primer asado para despedir el año con colegas. Isabela pregunta si puede hablar sobre jubilación anticipada. Bien, jubilación anticipada no tiene mucho tampoco, muchos secretos, no es muy complicada, pero tienen que tener en cuenta 3 o 4 cositas que se las voy a simplificar. Primero, tienen que tener los 30 años de aportes de manera reales, efectivos. No se puede utilizar moratorias, no se puede utilizar ningún tipo de moratoria por mi facilidad, de lo que hablábamos hoy, moratorias, ¿sí? Que haya tenido algún trabajador que no ha realizado los aportes y se incluyó en un plan de mis facilidades para pagar esos aportes, bueno, eso no se puede tomar. No se puede computar el monotributo, el fondo de desempleo, perdón. Cuestión que esto, no sé por qué, pero es algo que apareció ahí en la normativa y dice fondo de desempleo no se puede utilizar para los 30 años. No lo comparto, porque si lo computás para la jubilación ordinaria, ¿por qué no me lo computás para la jubilación anticipada? Mujeres con 55 a 59 años, hombres de 60 a 64 años, se jubilan con el 80% de lo que le correspondería cobrar si obtuvieran la jubilación ordinaria. Eso es algo importante porque se había hablado del 80% en haber mínimo, eso lo descartamos. El cese al 30 del 6, y cuando digo cese, digo también para aquellos trabajadores que son monotributistas o autónomos. ¿Qué pasa? Durante la pandemia, muchos no pudieron pagar, pero no se dieron de baja, dado de alta en AFIP. Entonces, al quedar dado de alta, ¿sí? Para ANSES están en actividad. Ahí está, me entró una llamada justo. Para ANSES están en actividad y no van a poder jubilarse porque no tienen el cese al 30 de junio. Después, no hay mucho más. El resto es el trámite, sacan turno como jubilación anticipada, se presentan en el ANSES y la otra cuestión es cuando cumpla los 65 años se va a pagar el 100%. Acá lo pongo entre comillas y hagan revisar esos cálculos el día de mañana porque dudo que sea automático, pero bueno, lo que dice la normativa es que es automático. Bueno, gente, ha sido un placer. Me tengo que ir porque me están esperando. Bueno, doctor, muchísimas gracias realmente de parte de todo el colegio nuevamente.
muy contentos de que nos haya dado esta oportunidad y bueno, como siempre, un genio. Vamos a estar nuevamente, seguro, hablando de algún otro tema, vamos a hacer algo de reajuste y cuando ustedes quieran, volvemos a hacer otro cafecito. Perfecto. Gracias por Muchísimas la gracias. invitación.